clase a eso, igual que las próximas clases. Lo adicional es que ya están armados la mayor parte de los grupos que nos mandaron, así que les agradezco a quienes mandaron y les pido por favor que aquellos que todavía no mandaron la composición de los grupos lo hagan lo antes posible. Javier les va a empezar a asignar la tarea. Nosotros, bueno, se desactualizó, o mejor dicho, cambió la Comisión Nacional de Valores, después de lo que nos comentaron ustedes. Ahora hay que registrarse para ingresar. Se podría haber hecho igual, es muy engorroso. Realmente estamos buscando alguna página que lo tenga más accesible. En el mientras tanto, bajamos algunos estados contables para dárselo ya y que eso no sea en principio una limitación, pero nuestra idea sigue siendo que se puedan acceder a los estados contables. Lo que notamos en esta búsqueda, digamos, de la actualización del link, es que cuando uno googlea el estado contable de cualquier empresa que se les ocurra, el estado contable aparece porque lo publica la propia empresa. Es decir, las empresas dentro de la infinita información que ofrecen en sus páginas, también ofrecen su información financiera, que es mucho más completa que un balance, porque el balance sería la presentación formal. Y después están todos los análisis que hacen en función de esos estados contables. Ahí nos están pidiendo el link del grupo de WhatsApp, por favor, eso, bueno, lo manejan entre ustedes, así que no, yo por lo menos no lo tengo. Así que Javier les va a pasar a cada grupo qué rubro les toca, le vamos a pasar las pautas. Yo todavía no les tengo que ver la última versión, porque me olvidé de pedir a Carlos o a Javier la última versión de las pautas, pero se las vamos a pasar y después, bueno, se ponen a ejecutar eso. En estas primeras 2 o 3 semanas nos concentramos en unidad de medida, modelos contables, los casos y la tarea esta, terminar de armar el grupo. Por favor, les pido entonces a quienes todavía no informaron el grupo para el trabajo, no quiero confundirme porque estoy leyendo acá el chat de costadito que habla del grupo de WhatsApp, que lo manden, así vamos cerrando, porque son unos cuantos todavía que falta, si bien la mayoría lo mandaron. Bien, bueno, creo que nada más de mi parte. Ahora continuaría Carlos. Sí, ¿no? Carlos. Sí, sí. Y luego Javier. Aprovechen los canales, sé que si bien fue un fin de semana largo, bueno, por ahí uno toma distancia de un poco del estudio, pero aprovechen para ir planteando las dudas, ¿no? Las consultas, que seguramente son más las que están reflejando la página. Aprovechemos los instrumentos, digamos, además de la clase y de ida y vuelta, y bueno, de que ya ahora esta semana tener dos comunicaciones así sincrónicas, vamos a empezar a aceitar la comunicación. Bueno, yo los dejo con Carlos y con Javier y nos vemos el viernes a esta hora. ¿Sí? Bárbaro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, varios temitas. Con respecto al tema de las consultas, para ir ordenándonos, siempre traten de limitar la consulta al foro que corresponde, es decir, al foro de cada clase, cuando se refiere, por ejemplo, a ejercicios. Respecto al tema de unidad de medida, ahora voy a compartir con ustedes una filmina, un PowerPoint, relativo al tema de unidad de medida. Que estoy compartiendo en este momento. Si hay alguna consulta, les permito habilitar el micrófono. Les explico por qué. Porque yo, cuando comparto la pantalla completa, no puedo ver los chats. De manera que necesitaría que me hagan la consulta en su momento. Cuando hablamos de modelos contables, ahora vamos a ver el tema de unidad de medida. Vemos que el objetivo de la contabilidad es brindar información útil para toma de decisiones, es decir, para terceros. A ver, esperen que hay gente que sigue ingresando. Es un tema Voy a tener que
parar porque hay gente que recién ahora se está ingresando. Bien. Cuando habla de brindar información útil para toma de decisiones, se refiere a no solo el personal de la empresa o el sector contable de la empresa o el sector decisorio de la empresa, sino también terceros, es decir, proveedores, clientes. Si yo soy proveedor de una empresa y quiero que esa empresa sea mi cliente y esa empresa me pide crédito, es decir, me pide que yo lo financie o que yo le venda a plazo, obviamente que voy a buscar información respecto a su capacidad o solvencia, respecto a qué, al pago de esa deuda que se va a generar con mi empresa. De la misma manera, un banco, cuando va a entregar un crédito a una empresa, también va a observar o analizar los estados contables para ver si esa empresa está en condiciones o cuál puede ser el límite que tenga la empresa para qué, para devolver un préstamo, ¿sí? Me refiero a cualquier tipo de entidad financiera. Si no es un cliente y va a contratar un servicio de una empresa, obviamente que nosotros como consumidores no nos pasamos la vida mirando balances para decidir si vamos a comprar un producto o no. Pero sí, en algunos casos, cuando son entre empresas y servicios con contratos a largo plazo, es normal que también se analicen los estados contables para ver cuál es la estructura que posee esa empresa para brindar un servicio. Por ejemplo, si quiero contratar los servicios de logística de una empresa para el manejo de los bienes físicos de mi empresa, bueno, no está mal un vistazo a la estructura de sus bienes de uso, y me refiero específicamente a sus instalaciones. Bien, tema de modelos contables, que es el tema, digamos, núcleo de esta parte de la materia. Los modelos contables son representaciones de la realidad, pero son en realidad, valga la redundancia, simulaciones. O sea, los modelos son aproximaciones, no representan la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los modelos contables tienen infinitas formas de ser armados y uno lo que hace cuando elige un modelo, no solo contable, un modelo matemático o un modelo que haga referencia a cálculo, química o lo que sea, o física, lo que hace es elegir variables sobre las cuales trabajar. Es decir, bueno, cuando yo determino un modelo, determino cuáles son las variables que integran ese modelo y que son las que yo voy a tener en cuenta para tomar mis decisiones, ¿sí? O para definir el marco de un modelo. En el caso específico de los modelos contables, se han elegido tres. El capital a mantener, financiero o físico, el criterio de medición, que eso después lo vamos a desarrollar en la segunda parte de la materia, y la unidad de medida, que es homogénea o heterogénea, lo vamos a ir viendo ahora, pero básicamente estos son las tres bases que yo voy a tener, ¿para qué? Para definir qué modelo voy a utilizar. De hecho, las resoluciones técnicas definen un modelo y eligen un modelo. En este caso en particular vamos a trabajar sobre la unidad de medida. Antes de seguir con unidad de medida, quisiera hacer un pequeño comentario respecto a capital a mantener. Las definiciones de capital a mantener son financiero o físico, tomando en cuenta qué se toma para medir o evaluar la ganancia o la pérdida. En el caso de un capital a mantener físico, lo que se evalúa es, por ejemplo,
cuál es mi nivel de stock o mi nivel de tenencia o inventario al inicio y al cierre de ejercicio. Entonces, ¿qué determinaría la ganancia o la pérdida? Bueno, si al fin del ejercicio mi stock es superior al inicio del ejercicio, evidentemente hubo un crecimiento o una ganancia, cosa que no tiene nada que ver con lo que es el capital financiero. El capital financiero es básicamente todos aquellos, digamos, la diferencia entre entre patrimonio neto al inicio y patrimonio neto al cierre, sin tener en cuenta, obviamente, aportes y retiro de propietarios, ¿no? Pero eso después, digamos, el capital a mantener financiero es el que ustedes van a utilizar durante toda la materia, ¿sí? El capital a mantener físico no es que no se utilice ni que sea un divague teórico, pero muchas veces se utiliza, digamos, lo utilizan los negocios para tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si yo tengo un stock determinado, pasado el año tengo otro stock menor, nadie puede hablar de que hubo crecimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces las decisiones a nivel empresario se toman teniendo en cuenta el capital a mantener físico, a pesar de que los balances y los estados contables se confeccionan con un capital a mantener financiero. Pero volviendo al tema de la unidad de medida, digamos, ¿qué implica unidad de medida? Bueno, la unidad de medida es la moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque es la forma que yo tengo de expresar el valor de todos los elementos que integran mi patrimonio. Esa moneda, en el caso argentino, es el peso, en Estados Unidos serán dólares, en Europa serán euros, en la India serán rupias, y en Rusia serán rublos. Pero cada país tiene su medida. Eso no implica que muchas empresas que son subsidiarias de multinacionales o de empresas internacionales hagan doble balance o dos estados contables, una en moneda de curso legal y otra en moneda dura o en la moneda de origen de la empresa, ¿no? de la casa central. Entonces, primera base, moneda de curso legal. Todo esto parece obvio, pero después vamos a ver que no es menor esto. Vamos al tema de inflación. Yo pienso que ustedes ya a esta altura tienen claro cuál es el significado de la inflación, pero sí lo único que voy a resaltar respecto a la inflación es el punto de sostenido y generalizado. Significa constante y en todos los rubros, ¿sí?, de bienes y servicios. Es decir, la inflación, para ser inflación, debe ser generalizado y debe ser sostenido. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que hacer es lo que se llama desestacionalizar. Yo puedo tener aumentos, por ejemplo, en un departamento en alquiler en la costa atlántica, que durante el verano me sube de precio y durante el invierno me baja de precio. Ahora, que suba de precio en el verano no significa que haya inflación. ¿Por qué? Porque es una suba de carácter estacional. Para que exista inflación como tal, debe ser sostenido, es decir, constante y generalizado. Este es un tema, bueno, que acá en la Argentina ya es parte de nuestra cultura o parte de nuestra vida diaria, con lo cual me facilita la comprensión por parte de ustedes. Agregué este ítem, que es la deflación, que fue un proceso que vivió Europa hace mucho tiempo y que vivimos en parte nosotros en Argentina durante la década del 90, parte de la década del 90, que es el proceso inverso de la inflación, que es la deflación. Es decir, el descenso constante y generalizado. Que les aclaro, es tan dañino como la inflación, ¿sí? No es que porque los precios descienden a nivel general estamos todos mejor. Porque descienden todas las variables, remuneraciones, ingresos, ¿sí?
sueldos, todo baja. No solamente el precio de los alimentos o el precio de los bienes y servicios. Pero digamos que lo vivimos por corto plazo. En Europa fue más, en Japón también, otro país que ha tenido varios años con deflación, pero digamos que es la excepción, ¿no? En general, la inflación, y más como consecuencia de las cuarentenas y de la detención de la actividad económica en el mundo, va a haber muchos países con inflación, por supuesto, no al nivel del nuestro, pero hasta se supone que inclusive Estados Unidos va a tener un incremento de la inflación. Por supuesto, el incremento para ellos es un 2% anual y nosotros tenemos un 4% mensual, con lo cual no se puede comparar. Pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? A pesar de la diferencia de magnitudes. Bien, para determinar la inflación existente se utiliza el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Anteriormente se utilizaba el índice de precios internos al por mayor, es decir, índice de precios mayoristas. Ustedes saben que el INDEC no solamente se dedica, al Instituto Nacional de Estadística y Censos, no solo se dedica a realizar censos cada 10 años o a determinar el IPC. Hay gran cantidad de índices que se genera: índice de precios de la construcción, índice financiero, índice agropecuario, índice mayorista. Hay un montón de índices y esa información está disponible en la página del INDEC, que brinda todos un montón de indicadores, porque el índice no es ni más ni menos que eso. Es un indicador. ¿Para qué? Para que las empresas tomen decisiones, o en nuestro caso, ajustemos por inflación nuestros balances. Y por otro lado, dentro de los precios promedio que tiene, porque ese es un tema interesante, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la inflación del mes de marzo, no sé, de abril o marzo fue del 4%. Eso no implica que todos los precios aumentaron 4%. Lo que me está indicando simplemente que en promedio aumentaron los precios un 4%. ¿Eso qué significa? Que hay precios que subieron menos del 4% y bienes y servicios que subieron más del 4%. Pero el promedio es un 4%. Por eso, normalmente la inflación, el coeficiente de inflación, o el índice de inflación, lo estoy poniendo como lo mismo, no son lo mismo, lo que me están indicando es un valor promedio, eso es lo importante, es un valor promedio. Y por otro lado tenemos el precio específico de los bienes y servicios, es decir, que es el precio de mercado, que es el que puede estar por debajo o por encima de ese valor promedio de la inflación. Y ahí entra lo que después vamos a llamar lo que llama el resultado por tenencia, es decir, lo que se genera a través del índice general de precios, nivel promedio, es lo que le vamos a llamar el RECPAM. Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Antiguamente se decía REI, resultado por exposición a la inflación. Pero digamos, técnicamente ahora vamos a utilizar este que es más correcto, que es el RECPAM. Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Y por otro lado vamos a tener los precios específicos de bienes y servicios, que van a ser los que van a generar el resultado por tenencia en función de cómo varían respecto a ese nivel promedio de precios, ¿no? De bienes y servicios. Pero lo vamos a ir viendo de a poco. Simplemente esta es una aproximación para que sepan de dónde voy a sacar el RECPAM y de dónde voy a sacar el resultado por tenencia. Bien, no quiero explayarme mucho con esto, porque, digamos, la no utilización del ajuste por inflación genera distintas distorsiones, entre las cuales figuran, acá hace referencia al RET 16, la RET 16 es lo que se llama el marco conceptual. El marco conceptual no existía hasta el año 2000, que fue cuando se confeccionaron las nuevas RT 16, 17, 18 y 19. Y lo que me da el marco conceptual es lo que antiguamente eran como si fuera la jurisprudencia contable, ¿no? Es decir, no había un marco conceptual, con lo cual
más o menos se tomó lo que se llama usos y costumbres. Pero una de ellas, fíjense que es la confiabilidad, que es la falta de aproximación a la realidad. Es decir, un balance que no está ajustado por inflación no representa la realidad. Después vamos a ver, cuando veamos la diferencia entre un balance histórico normal y un balance ajustado por la inflación, nos vamos a dar cuenta de las diferencias, ¿sí? Bueno, acá hace referencia a la falta de integridad y de comparabilidad, porque obviamente no es lo mismo una partida del mes de abril que una partida del mes de septiembre. Son monedas de distinto valor. Yo en abril compraba con 100 pesos algo que en septiembre no puedo comprar, con lo cual esas dos partidas llevadas al cierre de ejercicio no las puedo comparar, nunca. Bueno, falta de comparabilidad de información contable, falta de consideración especialmente del RECPAM. El RECPAM, y esto también quiero dejar bien claro, el RECPAM es un resultado financiero. Grábense en la cabeza, el RECPAM es un resultado financiero que va en el estado de resultado, ¿sí? Que no es ni más ni menos que eso, que surge como consecuencia del ajuste por inflación. Ahora vamos a ver de dónde surge, básicamente. Pero, y fíjense que hay otros, donde diga acá, sobrevaloración del resultado bruto. Esto de la sobrevaloración del resultado bruto es por qué. Y porque ustedes, digamos, voy a tratar de hacérselo lo más sencillo posible. En valores históricos, yo voy vendiendo, supongamos, el precio durante el año va variando, obviamente, porque si la inflación se sigue acumulando, mis costos van a ir aumentando, con lo cual mi precio de venta también tiene que aumentar. Entonces, suponiendo el caso de una empresa que se dedique a la compra-venta de bienes, la empresa va a comprar el bien a un producto, por ejemplo a 10, y lo va a vender a 12. Esos 2 pesos son 2 pesos de ganancia. Ahora, si eso ocurre durante el ejercicio con una diferencia de muchos meses, por ejemplo, si yo compro en abril, y en vez de vender el mismo mes, lo vendo en octubre, el precio no va a ser 12, va a ser ponerle 14 o 15. ¿Por qué? Porque también el precio de compra va a variar y no va a ser 10, como fue en abril. Entonces, si la distancia entre el momento de la venta y el momento de la compra se amplía una distorsión, que es que si yo lo vendo a 17 cuando lo compré a 10, no gané 7, porque cuando yo vaya a reponer ese producto que estoy vendiendo, no va a valer más los 10 pesos que valía en abril, sino que va a valer 15, por ejemplo. Entonces lo vendo a 17, ¿sí? Y el costo es 15. Entonces, si yo no hago un ajuste por inflación integral, hay una sobrevaloración del resultado bruto. Es como que estoy mostrando que gano más de lo que realmente estoy ganando. Espero ser claro con esto. Igual lo vamos a ver en los distintos ejemplos, pero sí son estos pequeños tips que yo les voy indicando. RECPAM, ajuste integral por inflación. Resultado por tenencia, precio específico del bien. ¿Sí? Grábense eso porque después, cuando hagamos los ejercicios, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, hay 2 formas de tratarlo esto. Lo puedo ignorar, ¿sí? Es decir, no hacer ningún ajuste por inflación, con lo cual los estados contables están en lo que se llama moneda heterogénea. Heterogénea desde el punto de vista de moneda de cada momento del balance. ¿Sí? Eso es lo que se llama moneda heterogénea. Ahora, contemplarlo, si yo contemplo el ajuste por inflación, voy a tener estados contables en moneda homogénea. Y cuando habla de moneda homogénea, es interesante esto, lo que yo hago cuando ajusto por inflación es llevar todos los valores a moneda de cierre, ¿no? Es como si lleva todas las compras que hice abril, mayo, junio, las ventas abril, mayo, junio, todos esos los llevo a moneda de diciembre, suponiendo que el balance cierra en diciembre. Entonces, como yo llevo todas las partidas y las ajusto hasta diciembre, cuando yo armo una balanza ajustada a diciembre, todas las partidas son homogéneas, ¿sí? La homogeneidad está representada por el ajuste por inflación. ¿Por qué son homogéneas?
porque todas fueron ajustadas por inflación al momento de cierre. ¿Sí? Son en moneda homogénea, ¿por qué? Porque están expresadas en moneda de cierre, ¿sí? O en moneda del mes de cierre del balance. Vamos a contemplarlo. Y acá es lo que yo acabo de decirle, que el ajuste integral por inflación homogeneiza todas las mediciones contables, es decir, lleva todas las partidas al momento de cierre. Por eso son comparables y son homogéneas, ¿no? Bueno, acá viene un poco la explicación, ¿no? Es decir, podemos comparar información entre distintos periodos o entre distintos entes y lo que hace es nos acerca a la realidad. Ojo con esto. No es la realidad. Nos acerca a la realidad. ¿Por qué? Porque trabajamos con un modelo contable que elegimos. Pero esos modelos contables pueden ser varios otros, ¿sí? Y acá hay algo también importante. Moneda heterogénea y moneda homogénea. Si yo no tengo inflación, es decir, si la inflación fuera 0,1% anual, yo podría decir, bueno, trabajo directamente con el balance de moneda heterogénea porque el 1% no afecta. ¿Sí? Es decir, en los países donde no hay inflación, o donde la inflación es muy menor, no se hacen ajustes por inflación. Se trabaja directamente con la moneda de curso legal sin realizar ningún ajuste. ¿Por qué? Porque es inmaterial una inflación del 1% anual. Si lo dividimos por meses, da menos del 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en ese caso, al no existir inflación, que no es nuestro caso, para tomar las decisiones, la información está cercana a la realidad en moneda heterogénea. No hace falta trabajar en moneda homogénea. Pero como la inflación aquí vino para quedarse y hace mucho que lo tenemos, no voy a utilizar más tiempo en eso. Bien, acá viene el tema de, bueno, cómo se genera la inflación, ¿no? Cómo se generan los rubros, cómo divido los rubros para saber cuáles ajustar y cuáles no ajustar. Básicamente uno tiene que separar las partidas en expuestas y no expuestas a la inflación. También llamadas monetarias y no monetarias, es decir, expuestas o monetarias, no expuestos o no monetarios. Y fíjense que es muy sencillo, acá hay algo que lo simplifica y que es que los rubros expuestos representan una suma fija de dinero. Por ejemplo, un billete. Yo tengo un billete de 100 pesos y supongamos que lo guardo, representa una suma fija, ¿sí? ¿Qué son? 100 pesos. Moneda a curso legal. Si yo lo guardo en una caja, ¿sí? Y esa caja la abro, no la toco y la abro al cierre de ejercicio, van a seguir valiendo 100 pesos. No va a cambiar el valor de ese billete de 100 pesos. O sea, como le dice el ítem 2 de expuestos, están expresados en moneda de cierre. ¿Sí? Bien. En este caso no se expresan y son los que generan el RECPAM. Es decir, ¿por qué? Porque si yo en vez de tener 100 pesos guardados en una caja, guardo $100 guardados en esa caja, que es otra moneda, no la de curso legal, cuando la abra al cierre de ejercicio no va a valer más una X cantidad de pesos que valía al inicio, cuando la puse dentro de la caja, sino que va a tener otro valor distinto cuando yo abra la caja al cierre de ejercicio. Entonces, esperen que voy a tomar un poco de agua porque... ¿Qué quiere decir con esto? Que todos aquellos rubros que representan una suma fija de dinero están expresados ya en moneda de cierre, con lo cual no hay que ajustarlos por inflación, y son los que generan el RECPAM. ¿Sí? Sé que esto es difícil de entender, pero digamos,
La ventaja que tenemos es que los rubros que cumplen con esta condición son muy pocos. Por ejemplo, caja banco, ¿sí? La cuenta accionistas, ¿sí? Cuando yo creo, digamos, cuando yo hago lo que se llama la suscripción de acciones, ¿qué asiento hago? Accionistas a capital, por tal importe, eso es la suscripción. Después dejemos de lado cuando se integra, ¿no? Porque cuando se integra, doy de baja la cuenta accionistas y doy de alta la cuenta de caja o del bien que sea, de que sea el aporte, ¿no? Ahora, si esa cuenta accionistas yo la creo en el mes de marzo, en el mes de enero que arranca la empresa, por ejemplo, y la integración se da en abril, en ese espacio, ese valor de la cuenta accionista, porque la cuenta accionistas que representa un crédito de la empresa contra los socios. Ahora, ese crédito, como no sigue siendo el mismo en moneda de curso legal, esos 2 meses perdió poder adquisitivo. Es decir, si los socios integran ese capital a los 2 meses, lo que yo puedo comprar con ese capital, suponiendo que me dedique a la compra-venta de camisas, voy a comprar menos camisas en el mes de abril que, perdón, el mes de marzo que el mes de enero si me hubieran integrado todo ese dinero del capital suscripto en el mes de enero, que fue cuando arrancó la empresa, ¿sí? Y a su vez, estos son los que generan REPAM. No hay tutía. Yo dije accionistas, dije caja bancos, y hay otro que podría ser proveedores, por ejemplo, sin ajuste, o sea, sin cláusula de ajuste. Es decir, un proveedor que me presta, no sé, me entrega mercadería en cuenta corriente a 60 días y no me cobra ningún interés. Bien, ese proveedor pierde porque cuando yo le pague, él va a poder reponer mucho menos que lo que respondía si yo le pagaba contado. Ahora, en ambos casos, en el caso de accionistas y caja banco, y en el caso de proveedores, el resultado es distinto, ¿sí? En el caso de caja bancos y accionistas, ¿sí? Me genera un RECPAM pérdida, ¿sí? Mientras que en el caso de proveedores me genera un RECPAM ganancia. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente si yo tengo un billete de 100 pesos de un determinado poder adquisitivo en enero y después abro la caja en diciembre de ese año, con esos 100 pesos puedo comprar mucho menos que lo que compraba en enero, ¿sí? Con lo cual, la tenencia durante ese año de ese billete de 100 pesos me genera una pérdida. Del mismo modo, en el caso de los proveedores, si el proveedor a mí me presta, digamos, me entrega mercadería y yo le pago en cuenta corriente a 60 días sin ningún caso de cláusula de ajuste, por ejemplo, un interés, el que está perdiendo es él, con lo cual yo gano, ¿sí? Bien. Eso con respecto a los rubros expuestos o monetarios. Siempre aclaro el tema monetario porque el término correcto creo que es expuestos, pero en muchos textos van a encontrar el término monetario. Y después tenemos los rubros no expuestos, es decir, son aquellos que acompañan a la inflación. ¿Qué significa? Que su precio, escuchen bien, su precio se va modificando con el transcurso del tiempo, que son la gran mayoría de los rubros. Yo vine de cambio, tengo un stock de una camisa, una caja, una computadora, lo que sea, un mouse. Lo tengo en abril. ¿Y en diciembre va a valer lo mismo? No, no va a valer lo mismo. Seguramente como consecuencia de la inflación o de la suba generalizada y constante en el nivel de precio de bienes y servicios, ese precio de ese mouse en diciembre va a ser distinto al de abril. De la misma manera, un dólar, esa moneda extranjera va a tener un precio distinto en diciembre que el que tenía en enero cuando yo lo metí en la caja. ¿Sí? Estos rubros no generan RECPAM, ¿sí? Su tenencia no genera RECPAM. ¿Por qué? Y básicamente porque su precio va cambiando. Su precio no representa una suma fija, sino que va cambiando con el transcurso del tiempo. Y acá fíjese que dice se reexpresan. Yo después le voy a explicar bien ese tema porque esto tiene que ver con un ajuste directo y un ajuste indirecto.
Pero lo importante, resumidas cuentas, es debemos separar todos los rubros del balance de los estados contables y ojo, me refiero, rubros del activo y del pasivo, ¿sí? Del activo y del pasivo. Patrimonio neto y resultados es otra cosa. Del activo y del pasivo debo separar en expuestos o monetarios y no expuestos o no monetarios. Vamos a seguir. Bien. Acá una pequeña sutileza, y es que dentro de los rubros no expuestos existen aquellos llamados predecibles y otros que se llaman impredecibles. Los predecibles, como su valor indica, son aquellos que devengan una tasa de interés. Por ejemplo, si yo armo un plazo fijo a 30 días con un ingreso, digamos, con un certificado inicial de 10.000 y un valor final de 12.000, digamos, durante el transcurso de ese mes, día a día se van devengando intereses, que significa que ese depósito en plazo fijo tiene un valor que va variando con el transcurso del tiempo, ¿sí? Pero es predecible, porque yo sé que voy a cobrar 12.000 dentro de un mes, yo día por día puedo decir, bueno, ¿cuánto voy ganando de esos 2.000 que tengo de interés, ¿no? Y después están los impredecibles, que es el caso típico, bueno, de cualquier bien y servicio que se maneje con respecto al precio de mercado, ¿no? Su precio va a variar en función del mercado, como puede ser una camisa o un mouse, ¿no? O un ventilador. Esto de predecibles e impredecibles no va a servir después para el ajuste por inflación, ¿sí? Bien, acá no se asusten, vamos a ver un poco cómo se arma el ajuste por inflación. Primero y principal, anoten, hay dos métodos, ¿sí? Lo que llamamos ajuste por inflación es lo que se llama el método indirecto. Anoten, en el método indirecto solamente se ajustan las cuentas, los rubros no expuestos. Solo los rubros no expuestos. Obviamente, incluimos también rubros no expuestos dentro de activos y pasivos. Y si se ajustan, todo lo que es patrimonio neto y estado de resultados. O digamos, cuenta de resultados y cuenta de patrimonio neto. ¿Qué no se ajusta en el método indirecto? Las cuentas relativas a rubros expuestos o monetarios. Es decir, se dejan, si yo tengo en el balance un saldo de caja, ese saldo de caja no se toca, se deja igual el balance de cierre, aunque sea ajustado por inflación. ¿Cómo se hace el ajuste? Es muy sencillo. Nosotros tenemos los índices que nos brinda el INDEC mes a mes. ¿Qué es el índice? El índice es un indicador de una canasta de bienes y servicios que se toma como base cero y que se va ajustando mes a mes. ¿Qué significa? Que en este ejemplo, por ejemplo, fíjense, yo tengo 1.100 como IPC del mes de enero, 1.250 el IPC de febrero, 1.430 el IPC de marzo. ¿Qué significa? Que este 1.100 arrancó de un base 100, ¿sí? Y fue creciendo hasta llegar a 1.100, después a 1.250 y después a 1.430. Pero el índice en sí mismo no nos sirve para el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar lo que llama el coeficiente de corrector de esas partidas que voy a ajustar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se establece el coeficiente de corrector? Siempre es igual. El índice de cierre, anoten, el índice de cierre dividido el índice del mes que voy a ajustar. Fíjense, en el caso de enero es 1.430 dividido 1.100. Y en el caso de febrero, 1.430 dividido 1.250. Es decir, el numerador siempre es el mismo. Lo que va cambiando es el denominador. Y fíjense como pequeño detalle que siempre el coeficiente que corresponde al mes de cierre siempre es 1. ¿Por qué? Porque coincide el índice de cierre con el índice del mes a ajustar. ¿Sí? Importante.
ese coeficiente corrector es el que después vamos a aplicar a la partida de acuerdo con el mes en que ocurrió. Y fíjense que yo hago referencia al mes en el que ocurrió. ¿Por qué? Porque no me interesa en qué día del mes ocurrió para elegir cuál es el coeficiente. Si yo tengo la compra de una mercadería en el mes de enero, no me importa si fue el 2 de enero, el 15 de enero o el 30 de enero. Yo le voy a aplicar el coeficiente corrector 1,30. ¿Sí? Otro tema a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, importante, los índices no nos sirven para ajustar. Tenemos que determinar, para realizar el ajuste como corresponde, el coeficiente corrector. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá están los pasos para hacer el ajuste. Primero, determinar la fecha de origen de la partida, es decir, cuándo tuvo origen una partida o un movimiento. Si yo realicé un gasto en el mes de febrero, esa es la fecha de origen. Si yo compré una mercadería en el mes de marzo, marzo es la fecha de origen. ¿Sí? Dice, bueno, acá dice determinar el valor de origen, es decir, el valor siempre tiene que ser otra cosa, anoten, siempre debe ser el valor contado. ¿Sí? Si yo hago una compra de una mercadería financiada, para tomar el ajuste por inflación debo segregar el componente financiero. No me quiero meter mucho en eso, pero digamos que ya métanse en la cabeza que los costos financieros van por una parte, ¿sí? Y el ajuste por inflación va por otra. ¿Sí? O el valor contado en realidad de ese ajuste por inflación va por otra. Profe, ¿puedo hacer Sí, una consulta? dos. Un ejemplo, yo compro un X material a 1.000 pesos y me dicen, no, en 12 cuotas tenés 25% de recargo. Qué buena Ese pregunta. 25% de recargo sería material financiero Sí, y los 1.000 sería de costo. exactamente. Exactamente, vos tenés que tomar los 1.000. Pero ese es un caso complicado que vamos a ver en valor de incorporación. ¿Cuál es tu nombre? Porque no veo acá quién es. Tomás. Tomás. Lo que ocurre, Tomás, es que vos estás trayendo un caso que es un poco más complejo porque son cuotas. Entonces, eso tiene que ver con el valor de incorporación al patrimonio que vamos a ver a partir, si no me equivoco, de la semana que viene. Pero en principio sí, vos tomás el valor para tomar el ajuste por inflación, tenés que sacarle la parte financiera y tomar directamente el valor contado. ¿Sí? Aclaración al margen. Eso de las 12 cuotas sin interés es total y absoluta mentira. Eso lo saben. Es muy simple, le voy a dar un ejemplo. Ustedes vayan cuando dicen plantar a 12 cuotas. Va a decir, bueno, yo te lo compro contado. Ah, no vendemos contado. No le van a vender contado, porque si tienen que venderle contado, le tienen que hacer un descuento. Pero si vos me estás diciendo que son 12 cuotas sin interés, es el mismo precio. Me estás estafando. ¿Entienden lo que digo? Siempre hay, en toda operación, hay un interés implícito o explícito. Pero no quiero meterme en el tema de costos financieros que vamos a ver cuando veamos resultados financieros. Sí, lo que me importa ahora que sepan es que cualquier componente de interés o de actualización hay que sacarlo y tomar siempre el valor contado. Después tengo el cálculo del coeficiente. Bueno, eso lo hago una sola vez, que es para cada mes. Aplico el coeficiente corrector a las partidas, según el momento, obviamente, según la fecha de origen. Y después, esto de valor recuperable también lo dejamos stand-by, porque eso tiene que ver con una cuestión del RT 16 y 17 que tiene que ver con su medición al cierre. Pero sí digamos que la diferencia entre el valor ajustado y el valor histórico o contado es el RECPAM. ¿Sí? Bien. Acá tengo, por ejemplo, una partida, ¿no? Fecha de comparación es un ejemplo, mes de marzo, por 10.000 pesos. Esto es en moneda heterogénea, porque es moneda de curso legal de origen. Debo ajustar a fecha de cierre 1,20, me quedan 12.000. Esa partida, pues, digamos, lo corporizamos en mercadería. Si la mercadería tiene un valor de 10.000, lo ajusto al cierre va a tener el balance ajustado, esas mercaderías van a valer 12.000. ¿Sí? Y en el estado de resultado va a figurar un RECPAM de 2.000.
que es la diferencia entre la partida reexpresada y la partida en moneda heterogénea. Esto es muy sencillo, no le va a traer ninguna complicación. Lo importante es que sepan, les explico, lo complejo de esto es entender que a pesar de que yo estoy ajustando las partidas no monetarias o no expuestas, quien genera la inflación no son las partidas no monetarias, sino las monetarias o expuestas, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, el RECPAM es la contrapartida, o sea, cuando yo hago este ajuste, tengo que hacer mercaderías a RECPAM por 2000, ¿sí? Esperen que voy a volver atrás. Ahí están viendo. Alguno que me conteste, ¿están viendo la pantalla? No, profe, no se ve la pantalla. Esperá, No, profe, no se ve. esperá porque tuve que presentar ahora. ¿Ahora la ven? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto, bien. Entonces, ¿cuál sería el asiento? Suponiendo que los 10.000 corresponden a mercaderías, el asiento para este ajuste sería mercaderías a RECPAM por 2.000. ¿Sí? Mercaderías a RECPAM por 2.000. Eso después lo van a ver cuando hagan el ejercicio con Javier, que son el caso de 7 balances y demás. Sigamos. Entonces, la contrapartida siempre es RECPAM, comprende el efecto del cambio del poder adquisitivo, obviamente, sobre las partidas monetarias. Eso es lo que quiero explicarles, que son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, el ajuste por inflación me va a mostrar un RECPAM, pero ese RECPAM no lo generan los rubros que estoy ajustando por inflación, sino los otros, los que no ajusto por inflación. Y después nos denomina resultado financiero y por tenencia, ¿no? ¿Por qué hago referencia bueno, antes de entrar en esto, ¿por qué hago referencia al método indirecto? ¿Por qué? Porque hay un método directo que es llegar al mismo valor de RECPAM. Cuando yo hago, a ver si lo puedo resumir fácilmente. Cuando yo hago un ajuste por inflación, lástima que acá no tengo una pizarra donde poder, y la pizarra que tengo, la verdad que la pizarra de Microsoft es bastante mala, no me permite trabajar bien. Pero sí voy a tratar de hacerlo en palabras. Cuando yo hago ese asiento, mercaderías a RECPAM por 2.000, obviamente en el mayor analítico de la cuenta RECPAM va a haber un crédito por 2.000, ¿sí? Y así como trabajo con crédito por 2.000, va a haber débito también sobre la cuenta de RECPAM. Cuando llego al cierre de ejercicio, tengo el valor neto de la cuenta de mayor, o sea, el valor neto del mayor analítico de la cuenta RECPAM. Ese valor neto tiene que coincidir con el método directo, que es trabajar con los coeficientes sobre los rubros expuestos o monetarios. Que ahora no lo vamos a hacer, si Dios quiere, lo vamos a hacer el viernes. Pero no se asusten. Yo lo voy, digamos, poniendo al tanto de esto, ¿no? Fíjense, en este caso, cuando yo había hablado anteriormente, de que una de las distorsiones era la distorsión en el resultado del ejercicio. Este es un ejemplo de sobrevaluación típico. Fíjense, yo tengo el valor de la venta de bienes de uso de noviembre y el valor de diciembre de 2009, que es un valor residual que podríamos tomarlo como si lo hubiera comprado, ¿no? El valor residual era 4.000. Si yo tomo el valor en moneda heterogénea, me da 6.000 pesos de resultado bruto, o sea, de ganancia, pero si yo ajusto por inflación, fíjense, en noviembre 1,10, que cuando lo vendí, y diciembre del 2009, que es la fecha de cierre anterior, ¿sí? Que sería ajustado por un coeficiente que son los 12 meses, me da un resultado de 4.200. Fíjense que yo estaba en un balance de moneda heterogénea, estoy reflejando mayor ganancia de la que realmente ocurrió. ¿Como consecuencia de qué? Del ajuste por inflación. Eso es importantísimo. Lo van a ver con la práctica, lo pueden ver con los ejercicios, algunos que están narrados, pero básicamente ahora yo me estoy refiriendo al ajuste por inflación o al término de unidad de medida.
Pero este es el ejemplo típico. En vez de poner venta, valor de ciudad, podrían poner venta de mercadería y compra de mercadería, reemplazando esos dos ítems y van a ver que llegan al mismo número y quizás sea más fácilmente comprensible que este caso. Bueno, acá hay un caso de interés real, no lo voy a hacer aquí, lo sigo porque eso lo manejamos en otra. Bueno, es lo que dije, esto es lo que dije antes, todo lo que es patrimonio neto resultados se ajustan, ¿sí? En moneda homogénea. No se preocupen que estas filminas yo las voy a poner disponibles en la clase de hoy, en la clase 3, así que no os preocupéis. No os preocupéis de tratar de anotar nada, me refiero. Bueno, la RT6 fue la primera RT que hizo referencia al ajuste integral por inflación. ¿Por qué? Porque en forma previa había existido lo que era la revaluación, el revalúo de bienes de uso y distintos ítems de ajustes parciales, ¿sí? A partir del RT6, no, ahí se establece el ajuste. Ahora ya no vamos a discutir porque ya en un momento determinado habían puesto como requisito que la inflación acumulada de 3 años, de 3 ejercicios, debería llegar a 100 para que se ajuste por inflación. Mi posición personal es que así haya 1% de inflación anual, yo debería ajustar por inflación, ¿sí? Pero eso hoy no está mucho en discusión. La RT17 va a ser nuestro núcleo duro, especialmente para las 3 partes, pero especialmente para las primeras 2, es decir, valor de incorporación al patrimonio y medición al cierre. Bien. Aquí, ahí ya está, ya acabo de eliminar. ¿Alguna duda respecto a esto a nivel general? No, acá me estaban... No, la voy a poner disponible. Todo lo que yo les pase en general, lo voy a poner disponible para que lo tengan, lo puedan rever, ¿sí? No se metan todavía con los estados financieros con interés real porque se van a complicar la vida inútilmente. Eso lo veremos seguramente el viernes o el martes que viene. Pero sí, lo que es importante es, primero, el mecanismo de ajuste por inflación siempre es el mismo. Segundo, el tema parece más complejo de lo que es, no es tan complejo, y ya después vamos a empezar a hacer, en cierta manera, el ejercicio que van a hacer con Javier le va a mostrar el aspecto del ajuste directo y del ajuste indirecto, digamos, ¿no? Porque pone un balance de empresas que no tuvieron movimientos, con lo cual tienen un valor inicial y un valor final al cierre. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo lo que les recomiendo es, obviamente, con esta base que yo les he comentado, métanse. Claro, exacto. Lo que pasa es que el power, lo que explica Sol, el power de ajuste por inflación, dice Tomás, que está presentado, claro, es más completo. Yo acá tomé los puntos que me parecen más importantes, que seguramente se repitan en ese power, pero que le van a quedar grabados una vez que lo vean. Significa RECPAM, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Mirá, Sol, que me costó mucho aprenderlo, ¿viste que lo digo rápido? Y el resumen de la clase 2. Puede ser, claro. Exactamente, lo que pasa, Tomás, es que en la 3 también tenés parte de esto, pero lo importante es que ustedes con este elemento de juicio ya pueden ver el tema de los ejercicios de modelos contables que están grabados en video. Lo importante es, para cerrar este tema, después ahora tengo que seguir con el otro que es el tema del TP1, es que el ajuste por inflación me va a generar un RECPAM, que es un resultado por exposición del cambio del poder adquisitivo de la moneda, que es un resultado financiero que va a ir al estado de resultado. Y que después voy a tener posteriormente un resultado por tenencia, que es la diferencia entre el precio específico del bien y ese valor promedio de RECPAM, ¿sí? Pero ya después lo vamos a ver dentro de los ejercicios. Si no hay otra... Si no hay otra
otro comentario. Voy a entrar ahora a compartir una pequeña... claro, acá me apunta el coeficiente. El coeficiente corrector se lo damos nosotros. Si no se lo damos, le vamos a dar los índices para que determinen el coeficiente corrector. Eso no es el problema. Bien, voy a compartir una pantalla. Esperen un segundito. Que es para que tengan una idea aproximada de cómo trabajar sobre el TP número 1. Yo acá traté de resumir esto en 5 pasos, ¿sí? Nosotros le vamos a entregar un balance, así similar a esta fotito que yo tengo acá, ¿sí? Como pueden observar, tengo los rubros y sus notas correspondientes. Vamos a correrlo. Esta es la herramienta trucha que tiene Microsoft, pero es lo que tengo a mano ahora. La idea con respecto a eso, que ustedes primero hagan una aproximación al rubro, una introducción, donde expliquen, porque ¿cuál es la idea del trabajo práctico número 1? La idea es que ustedes empiecen a manejar, a ver, a entender un balance real, de una empresa real, no un balance que está en un trabajo práctico ni en una guía de ejercicios. Entonces, primero, ¿por qué la introducción? Porque ustedes tienen que hacer ese trabajo como si fuera que le van a entregar ese trabajo para que lo lea una persona que nunca en su vida vio un balance. Entonces, si yo voy a analizar algo, bueno, primero, si a mí me toca bienes de cambio, bueno, ¿qué son los bienes de cambio? ¿Qué incluyen los bienes de cambio? ¿Qué no incluye, si quieren? ¿Sí? Antes de seguir hago esta aclaración. Yo puse estos 5 pasos, pero ustedes no tienen que repetir los 5 pasos. Tienen que ser creativos. Estos son 5 puntos a tener en cuenta, que tampoco tienen por qué ser, digamos, yo los puse en forma secuencial, pero digamos, ustedes pueden separarse el trabajo en el grupo, que cada uno se encargue de una parte, ¿no? La segunda parte es lo que yo llamo el alcance. El alcance es, bueno, ¿sobre qué voy a trabajar? ¿No? Un ejemplo típico es, si yo digo, por ejemplo, producción de petróleo. Entonces yo digo, supongamos, no digo, bueno, háganme un trabajo práctico de producción de petróleo. Pero es un término muy amplio. ¿Qué es? ¿Producción mensual? ¿Producción anual? ¿Por región? ¿Por país? ¿En qué periodo? Es decir, eso que yo me estoy preguntando es lo que se llama el alcance. Y en este caso va a ser, ¿cuál sería mi alcance si yo tomo bienes de cambio? Bueno, bienes de cambio de la empresa tal, correspondiente al balance iniciado en tal fecha y cerrado en tal fecha. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo encuadro mi universo de trabajo. Esto es un tema fundamental, no solo para este TP, sino para cualquier tarea que ustedes desarrollen en su vida laboral o personal, ¿no? ¿Vieron cuando existen esas reuniones donde está toda la gente, va para distintos lados? Bueno, primero lo que hay que definir es, bueno, ¿cuál va a ser la orden del día? La orden del día que se establece en una asamblea de accionistas es, vamos a discutir tal, tal y tal tema. Cualquier otro tema que salga de esto no se discute. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. En este caso, si yo determino el alcance, ¿cuál sería el alcance? Producción de petróleo durante la década 2010-2020 en Argentina, en la cuenca de Comodoro Rivadavia, de Santa Cruz. ¿Sí? Entonces, esperen un segundito que tengo que ver algo. A ver, me espera un segundito que tengo que... Definir el...
El alcance es vital. Bien, entonces, si yo le digo producción del ejercicio, década 2010-2020, Cuenca de Evo, en este caso Chubut, que es Comodoro Rivadavia, Argentina, ya tengo definido, yo trabajo sobre eso. Eso facilita muchísimo el, ¿cómo se llama? El trabajo, porque si yo no defino el alcance, voy a estar divagando 2 horas. Tareas realizadas y resultados obtenidos. Los puntos 3 y 4 están vinculados en forma directa. Si yo tengo una tarea realizada, tengo que tener un resultado obtenido. Yo no puedo tener ni una tarea realizada sin resultado obtenido, ni un resultado obtenido sin tarea realizada. Cosa que suele ocurrir en muchos informes que uno puede, o artículos que uno puede leer. Tarea realizada. Bueno, analicé la cuenta viene de cambio, pero cuando yo analizo viene de cambio o créditos por ventas, no solo tengo que analizar el número de la cuenta, el valor comparativo con el ejercicio anterior, tengo que analizar la nota, tengo que analizar si por ejemplo, en el crédito por venta, si aumentó el crédito por venta o disminuyó, significa que estoy vendiendo mucho en cuenta corriente. Si disminuyó es que quizás cobré parte de la cuenta que tenía, no vendí. Si realmente un aumento en el saldo de créditos por ventas sí o sí implica un aumento en las ventas, por ahí no. Entonces, toda esa tarea de análisis surge de un resultado. Lo que es importante en este caso, que cualquier resultado que ustedes pongan tenga relación con la tarea realizada. Sí o sí. Y ahí pueden hacer análisis de distintos tipos. Pueden analizar todas las notas, pueden analizar las notas generales y las particulares, que es lo que tienen los estados contables. Es decir, notas generales que tienen que ver con todos los rubros y las notas particulares que hacen referencia a cada rubro en particular, valga la redundancia. Y eso es un poco lo que nosotros le pedimos, es decir, que armen un texto, obviamente pueden colocar cuadros, no más allá de 3 páginas, pero no me pongan 3 páginas o digamos 5 páginas, de las cuales 4 son gráficos y una texto. Yo prefiero que me pongan 3 páginas con algún gráfico metido entre medio, 3 páginas como máximo, y después en el punto 5 yo puse resultado final o sugerencias o conclusión. ¿Qué es? Si ustedes encuentran algún ítem o en la memoria de la empresa que no cumplió algo o algo que ustedes adviertan que nos ha pasado con en otros cuatrimestres, que encuentran, por ejemplo, falta de información, cosa que no debería ocurrir porque los estados contables, digamos, en los estados contables se parte de esto yo me voy a acercar ahí, se parte de un número o de una información sintética. Fíjense que si yo miro aquí el saldo de caja banco en 1212, si yo miro el saldo de 1212 comparado con el año anterior, 2081, no me dice nada, no sé si son bancos, si es efectivo, si hay parte que es moneda extranjera o parte de moneda nacional, no sé nada. Entonces, lo que tiene que hacer es ir a la nota 5A, donde en cierta manera ahí me va a explicar de dónde surgen los saldos, y después voy a empezar a hacer análisis, porque normalmente caja bancos y créditos por venta se relacionan con las ventas y con los proveedores, ¿sí? O con los préstamos. Si yo tengo, es muy simple, si yo tengo un incremento en la cuenta aquí, préstamos, nota 5B, y veo que acá, fíjense que pasó de 7.900 a 9.500. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿En qué se usó? Y ahí puedo mirar y decir, bueno, fíjate a ver si tuvo un incremento en inventarios. No, no tuvo un incremento, acá no está la plata. Bueno, acá hay otros créditos. El tema es dónde está. Evidentemente, si pasó de 4.000 a 4.400, bueno, acá hubo un incremento en créditos y es parte de esa deuda se utilizó para financiar créditos en las ventas. O, fíjense, pasó de 1.391 a 2.290 las inversiones. ¿Qué significa esto? Que, evidentemente,
con parte de ese dinero que aumentó mi préstamo bancario, yo realicé inversiones, de las cuales no sé nada si me dedico solamente a ver este estado contable, ¿no? Eso es un poco la idea de lo que yo quiero que ustedes utilicen para armar el trabajo práctico. Obviamente que con Javier vamos a poder todos iniciar un intercambio respecto a preguntas relativas a ese trabajo práctico. Yo lo que les recomiendo en principio es traten de aquí al viernes, de ir leyendo. Siempre hago la misma recomendación, pero no me canso de repetirla. Planifiquen, es decir, planifiquen el estudio, más cuando cursan varias materias y si trabajan más todavía, que es, bueno, tal y tal día voy a dedicar 2 horas a esta materia. Bueno, pero no estén boludeando 2 horas. Me refiero al hecho, traten de ser productivos. Esas 2 horas yo me concentro. Terminó empecé a las 10, son las 12, suelto el lápiz y me dedico a otra cosa. Es decir, respeten los horarios porque eso le va a rendir mucho mejor en el estudio, ¿sí? Pero planifíquenlo, 2 horas acá, 2 horas tal, y ahí en esas 2 horas pueden ir subiendo a cada foro que corresponda la pregunta pertinente, ¿sí? Inclusive si tienen una determinada pregunta se la pueden ir anotando. Así que bueno, a partir de ahora, los alumnos que no están en ningún equipo, traten de armar un equipo y si no lo arman, envíenle un mail a Javier y Javier en forma totalmente antidemocrática y dictatorial va a definir el equipo en forma directa. Porque si ustedes no lo definen, nosotros tenemos que definirlo de alguna manera. Lo que sí es importante que para aprobar la materia tienen que tener los 2 trabajos prácticos hechos. Y el trabajo práctico general. No olvidar eso. Javier, yo estaba pensando por qué que vos cuelgues tu link. ¿Me explico? Porque lo inicié yo. Hacemos un break de 5 minutos y vos postea en el tablón el link tuyo, ¿ok? Bueno. ¿Te parece? Listo, o sea, creo uno ahora, porque después... Sí, crea una hora, sí. Con cada clase, por ahí eso va a variar, pero bueno, en cada clase creo uno... Hagamos una cosa, no, seguí con si querés, déjalo. Lo que pasa es que yo no sé si yo me voy, si podés seguir, ¿entendés? Eso es lo que yo no sé. Bueno. Entonces, armá uno tuyo. Listo, sí, mejor. Entonces, ¿escucharon, chicos? Ahora nos tomamos 5 minutos, algunos se toma un té, otro va al baño, lo que sea. Descansa. Y después Javier en el tablón va a poner otro vínculo para que se vuelvan a encontrar en el Meet para desarrollar el ejercicio que yo les he dicho de 7 casos de ajuste por inflación. ¿Ok? Bien, nos vemos en la próxima el viernes. Nos vemos, Javier. Listo, bueno, chau, Carlos. Hasta luego. Nos vemos.